Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo. ¿Cómo estás, Erika? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo. Es un honor para nosotros poder contactarnos contigo para conocer los detalles de ese libro que tiene un título muy importante. Tengo un alumno autista. Perú empieza sus clases escolares ya ahorita, mes de febrero, muchos colegios particulares, y en el caso de los colegios públicos en el mes de marzo. Pero tú sabes, Erika, que a lo largo, estas semanas, estos días, ha salido una noticia que nos ha conmovido mucho, que tiene que ver con el tema de la docencia, ¿no? De cómo el docente muchas veces se enfrenta a situaciones reales de niños con alguna condición que llegan a los colegios y tal vez no tienen las herramientas para poder, desarrollar o desenvolverse. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes para que a partir de eso podamos comentar un poco y nos des algunas sugerencias, les hables a los docentes, a los padres de familia y sobre todo nos cuentes el kit de este libro, cómo nació, que es lo que más nos interesa? ¿Sí? Vemos las imágenes. Listo. Bueno, ahí justamente estábamos viendo unas imágenes de lo que ha sucedido en un colegio en Los Ángeles, California, donde una maestra se ve que le tira un zapato, se saca el zapato y se lo está tirando pues a una alumna que tiene una condición de autismo, lo que ha generado pues un rechazo en todas las redes y en la misma comunidad, ¿no? Dice que el incidente ocurrió el 9 de enero en el Centro de Desarrollo Destinity. El video muestra a Beautiful, ¿no?, arrastrándose fuera de su colchoneta en el aula mientras la auxiliar se quita el zapato y lo lanza al otro lado del aula, ¿no? Esto, la maestra, ella comenta que su intención era asustarla y no golpearla, pero lamentablemente pues se ganó un rechazo, lamentablemente, a nivel de todas las redes. Se ha viralizado porque ha salido en los noticieros, en el caso por ejemplo de Telemundo, donde lo han comentado, y de verdad que a los padres que tenemos niños con una condición nos duele mucho el corazón ver estas imágenes. Erika, tú tienes una labor muy importante, tú ves diariamente muchos casos y muchas madres, padres de familia llegan tal vez a tu consultorio con este dolor, con esta incertidumbre, con muchas situaciones. ¿Cómo tú evalúas esta situación que ha pasado? ¿A qué se ha debido según tu experiencia? Muchísimas gracias por la invitación. Vemos unas imágenes bien importantes, ¿no? Importantes de incluso analizar. De ninguna manera se justifica la violencia. Violencia es violencia. Y justo por ello, este libro que nosotros escribimos de Tengo un alumno autista, porque este libro no habla de autismo, habla de humanidad, ¿no? Humanidad para el paciente autista, el alumno autista, pero también para los profesores. Entiendo, estas imágenes nos refieren a una docente pues desbordada totalmente, ¿no? Yo también leía esto pues es que quería espantarlo, ¿no? Pensando un poco bajo la experiencia que un niño puede estar en una crisis sensorial, gritando, llorando, y que muchas maestras no tienen las capacitaciones, ni siquiera las herramientas para poder contener esto, y entonces pues le grito, le pego, ¿no? Es un desborde total, donde no solo se desborda el paciente o el alumno, sino también se desborda la maestra, ¿no? Yo me pregunto qué capacitaciones tenemos, qué capacitaciones están dando estos colegios, estas guarderías, cuando el profesor que está frente a grupo puede ser, pues nosotros atendemos a niños neurotípicos, ¿no? Sin embargo, estas capacitaciones para la neurodiversidad tendrá que ocurrir con todos los que estemos cerca de niños, ¿no? Puede ser en la guardería, en el preescolar, puede ser los docentes, pero también
otras carreras como la medicina, que está cerca con alumnos y que en ocasiones puede desbordarte la circunstancia de estar con un alumno, porque si nos vamos a la experiencia, pues muchas veces pensando en un T a nivel de apoyo 2 o 3, pues es el niño que se te puede desbordar muy fácilmente, va a llorar, va a gritar, pero por ello hay que tener estas capacitaciones, darle todas las herramientas a los profesores para que ellos puedan ir generando estrategias adecuadas para sí mismas incluso, ¿no? Para contenerse ante estos desbordes y bueno, pensar que en cualquier circunstancia de violencia es eso, violencia, no hay otra opción. Esto que ocurrió es un punto de violencia que se ejerció y que es natural que tengamos que oprimir bueno, dar de baja, incluso escuché o leí que se dan de baja no solo a la maestra titular que hace esto, sino a quienes estaban, ¿no? Porque ¿cómo actúan las demás maestras? ¿Cómo nos han enseñado que actuemos ante situaciones violentas? Entonces, creo que es muy importante hablar de autismo, pero también hablar de cómo estamos capacitando a nuestros profesores, a nuestros docentes, a esta gente que está al frente con niños. ¿Qué capacitaciones les estamos dando? Excelente, Erika. Tú que vives en México, digamos, somos países pues de habla hispana, vemos en un escenario de un país, digamos, aparentemente pues más desarrollado, pero el sistema educativo no siempre se implementa, se actualiza, como tú bien dices, antes de empezar las clases o como requisito debería haber en el sistema educativo que quien quiere poner como empresa un centro educativo, una guardería, un albergue, las condiciones mínimas o los requisitos mínimos tendrían que ser una capacitación certificada, ¿no? ¿Cómo se trabaja en México, por ejemplo, ahí en tu país? Acá en México tenemos ciertas áreas que van trabajando con la neurodiversidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos USAER que está inmerso en la parte educativa regular y entonces lo que busca es hacer adaptaciones, ¿no? Sin embargo, acá en México lo que tenemos es que hay muy poco USAER para tantas escuelas que tenemos. Podemos tener un centro de USAER para 10, 15 escuelas. Entonces eso es lo complicado porque necesitamos un centro que vaya adaptando para cada uno de los colegios, porque los números nos dicen, hoy estamos hablando de, al menos en México, de cada 115 niños, uno es autista. Entonces el número es muy alto, ¿no? En una escuela de 500 alumnos, pues estamos pensando en 5 o 6 alumnos autistas. Entonces, bueno, los números ya no nos cuadran en cuanto a lo que tenemos y lo que se está generando. Hoy hay muchas asociaciones que estamos trabajando justo en buscar espacios mucho más incluyentes, que vamos y capacitamos. Nosotros en Kinderland capacitamos a las escuelas, hacemos convenio con los centros de atención múltiple, que estos, bueno, aquí es donde hay la atención más grande a la discapacidad y entonces vamos haciendo estas conexiones para capacitar al profesor, para capacitar a los docentes, pero también a los directivos, pero también a los orientadores e incluso directamente a los menores, dando talleres de prevención, ¿no? ¿Qué se hace cuando tengo un compañero autista? ¿Qué pasa si hay una crisis sensorial de mi compañero? ¿Cómo yo puedo participar? Entonces es una capacitación conjunta que se genera, pero al final no hay regulación, ¿no? Y yo creo que esto lo compartimos muchos países que no estamos regulados ante qué se espera del docente. Y aunque hay trabajos, vamos avanzando, al menos acá en México vamos dando estos pasos hacia la inclusión, hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay muchas asociaciones públicas, privadas, sin embargo, el camino aún es largo. Así es, el camino es largo, pero digamos, con esperanza, con iniciativas como la que tú propones, a través de la difusión pues de alternativas, de estrategias, capacitaciones que están permitiendo a muchos docentes que se conectan a tus transmisiones el poder entender nuevos escenarios que antes no existían, ¿no? En los últimos años se ha incrementado pues el tema de casos de niños con autismo, ¿no? De cada 100, 30 y pico tienen la condición de autismo ya diagnosticado y aquí, por ejemplo, en Perú yo te puedo comentar la percepción que yo he visto cuando me he presentado a buscar vacantes para mis hijos en colegios regulares donde tenían la necesidad de incluirlos, existe mucho temor, ¿no? Mucho temor de los directores, mucho temor de los docentes,
¿A qué se debe esto? El rechazo, el cerrar las puertas, pese a que en Perú está por ley, planteado, reglamentado, de que se tiene que aceptar las vacantes 2 niños por aula, ¿no? Eso es una ley acá en Perú, la ley de la persona con discapacidad y el acceso a la educación, pero lamentablemente no se cumple, o si se cumple, aceptan al niño, lo tienen en un rincón, no hay un trabajo personalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la lectura de los profesores o los directores de los colegios ante un caso de autismo? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el cerrar las puertas? ¿A qué se debe esto? Totalmente quisiera yo compartir que el miedo muchas veces viene del desconocimiento, ¿no? De que ellos no saben qué se hace. En ocasiones acá también en México podemos decir, bueno, pues es un derecho, la educación es un derecho y todos los niños pueden ingresar, ¿no? Hay colegios que te dicen, los colegios regulares, públicos, te pueden decir, oye, sí lo acepto, pero no sé qué hacer con ellos, ¿no? Hay maestras que desde la honestidad, desde el desconocimiento te dicen, no tengo ni la menor idea qué hacer, ¿no? E incluso nosotros como terapeutas o como clínicas se acercan y nos dicen, oye, ayúdame, oriéntame, capacítame. Sin embargo, la crítica más grande es, oye, la parte educativa es también tu obligación, pero no solo para el neurotípico, sino para todos, para el niño neurodiverso, neurotípico, la neurodivergencia, ¿no? El miedo por lo tanto, entonces viene del desconocimiento, de no sé cómo actuar, ¿no? Porque bueno, yo puedo atender a un autista a nivel de apoyo 3 con discapacidad intelectual, quizá no verbal, sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque conozco un proceso, un protocolo, la adaptación, la regulación. ¿Cuándo no lo puedo aceptar? Cuando no sé qué hacer, ¿no? Y entonces el no aceptarlo incluso es un cuidado de, como no sé qué hacer contigo, prefiero no aceptarte, ¿no? Esto, bueno, es parte de una situación muy complicada de exclusión que tenemos muchos de los alumnos, ¿no? Hay colegios que dicen, bueno, que ya acepto, pero acepto T a nivel de apoyo 1, o acepto discapacidad intelectual leve, o acepto TDAH específico con inatención únicamente, ¿no? Entonces vamos como aceptando lo que pareciera no ser un problema tan grande para los colegios. Sin embargo, pues este es un problema enorme. Necesitamos aceptar a todos los niños, ¿no? Es un derecho que tienen ellos y una obligación que tienen los colegios para hacerlo, pero no solo es aceptar, ¿no? Porque también tenemos un problema. Hay colegios que dicen, ok, acepto porque tú dices que es un derecho, lo voy a aceptar. Pero no es solo aceptarlo y tenerlo en una esquina o teniendo en plastilina, sino acepto, pero también me comprometo a una capacitación en conjunto con todos mis docentes en la parte directiva, llevar un seguimiento, ¿no? Hacer todas estas adaptaciones, pero implica mucho esfuerzo, y que hay maestros que hoy no están dispuestos a hacer esfuerzos, ¿no? Por un lado, habrá quienes no, y habrá otros que sí, habrá otros que solo que no conocen o no saben hacia dónde moverse. A nosotros nos han llegado muchos mensajes de, oye, capacítanos, ayúdanos, oriéntanos, porque queremos hacerlo, pero tampoco sabemos cómo. Entonces, habrá profesores que se cierren en esta parte tradicional de decir, no, en la escuela tradicional es así y estos niños no caben, a lo mejor caben en CAM o en otros espacios, pero acá no. Sin embargo, también hay profesores que están muy abiertos a esto y quieren aprender, quieren conocer, quieren adaptarse, y que hoy muchas de las asociaciones estamos dando cursos, talleres totalmente gratis, ¿no? En forma de capacitación, porque el objetivo es que ellos capaciten y a su vez tendremos apertura para nuestros niños. Erika, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue el momento que tú decides escribir este libro, ¿no? Como una guía para los demás profesores, colegas tuyos, docentes? ¿Qué te impulsó a escribir esta guía? Les quiero contar que justamente se escribe posterior a una reunión que yo tuve con un colegio. Mi paciente Luna, nivel de apoyo 2, autista, estaba inscrita en un colegio regular y público. Entonces veía yo muchas deficiencias. La queja era, oye, es que sale corriendo Luna y no se queda sentada en el colegio ni dentro del salón, es muy complicado. Entonces los profesores querían una reunión conmigo. Hacemos una reunión virtual donde estaba la directora de USAER, el director del colegio, la profesora de inglés, la profesora de español,
español, en fin, todas las profesoras estaban ahí, más los demás docentes y administrativos, y cuando me reúno con ellos, empiezo yo a preguntarles, oye, ¿qué adaptaciones has llevado? ¿Cómo contienes que el alumno no salga del salón? ¿Qué ocurre a nivel académico? Bueno, empiezo a hacer bastantes preguntas, y al final esto se trataba de quejas, ¿no? De quejas de, bueno, no hay adaptaciones, pero es que Luna, yo considero que tiene que venir mamá, tiene que estar, ¿no? Empezamos una discrepancia donde me di cuenta que en este colegio buscaban muchas excusas, pero desde el desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a darles adaptaciones y les digo, bien, esta adaptación puedes colocar esto, recuerdo una docente que me dijo, ¿sabes? Se nota que tú no eres profesora, se nota que tú eres psicóloga, porque esas adaptaciones que tú nos compartes es imposible. Y pues no las vamos a poder hacer porque yo tengo 40 niños, una es Luna, y pues no puedo descuidar a 39 por adaptar un salón para Luna, ¿no? Entonces recuerdo que ese día dije, hay que hacer algo distinto, ¿no? Terminó la charla y demás. Y entonces justo por Luna empiezo yo a decir, ¿cómo hago algo para que los profesores vean estas adaptaciones reales, que pueden estar cercanas y que no solamente eran para apoyar a Luna, ¿no? De alguna manera, la adaptación de un salón con luz más tenue, de tiempos sensoriales, en fin, todo esto no solamente iba a impactar a Luna, ¿no? Iba a impactar al grupo entero que tenían esos profesores. Entonces decidí que tenía yo que hacer algo que yo pudiera compartir, ¿no? Las capacitaciones ya no alcanzaban, y entonces decidí escribir un libro. Entonces tengo un alumno autista que justo es un manual de enseñanza inclusiva docente. Ahí pues es un manual, ¿no? Te comparto cómo adaptar un salón de clase, cómo adaptar ciertas metodologías, te hablo del método Teach, del interiorismo, te voy explicando cómo ir adaptando tu salón de clases, pero a cada capítulo le coloqué una historia. Esto para mí es muy importante porque quiero que el docente pueda conectar con que sí es posible, ¿no? A mí me retumba mucho esas palabras de, pues es que tú no eres docente, no se puede con un grupo, ¿no? Y entonces doy un ejemplo de cómo nosotros acá, porque tenemos un colegio, cómo en nuestro colegio sí podemos adaptarlo, y aunque sean grupos grandes, se puede adaptar, ¿no? Entonces voy dando ciertos ejemplos y después un poco de teoría que la vamos bajando a la realidad, ¿no? Entonces para mí es muy importante este manual que se pueda replicar en los colegios, que aparte es un libro pequeñito, que yo sé que un profesor lo puede leer sin mayor problema y que va a tener algo práctico ya para actuar, ¿no? Que no necesita más. Claro, que si quiere investigar más de qué es el autismo, e incluso hago una descripción del autismo, de los síntomas, de los signos, pero desde un colegio. ¿Cómo tu profesor vas a ver el autismo en tu salón, ¿no? Porque hay muchos textos, hay muchos libros de hablar de autismo, de hablar de tratamientos incluso, pero en contextos clínicos o familiares, y yo toda la información se las quise llevar a un colegio. Entonces para mí es muy importante ir haciendo adaptaciones que los profesores incluso lo vean real, que digan, esto sí lo puedo hacer y esto es sencillo, y bueno, porque también tienen un trabajo enorme ellos que hacer, y entonces irles desmenuzando esta información para mí fue un objetivo muy claro. Excelente, mira, qué buen punto de partida. Básicamente tú has percibido esa necesidad desde el mismo escenario, y eso es totalmente válido porque no estás escribiendo experiencias desde fuera, sino que eres parte de, también por el trabajo que realizas y todo lo que tú ves a diario con tus pacientes, tus pequeños pacientes y seguramente muchos padres de familia. Una pregunta que me gustaría hacerte de repente pensando en los docentes en el Perú, ¿no? ¿Qué le puedes recomendar a un profesor que siente temor ante una crisis sensorial, ¿no? Dentro del aula, el niño presenta o la niña una crisis sensorial, ¿cómo actuar? ¿Qué punto de partida podemos darles, digamos, generalizando, ¿no? el tema? ¿Cómo debe reaccionar? Y sobre todo, ¿qué debe decirle a los compañeros que rodean a este niñito o niñita, ¿no? Sí, es muy importante entender que una crisis sensorial hay una gran diferencia cuando hablamos de un berrinche, por ejemplo, o de una mala conducta, ¿no? La crisis sensorial es una hiperreactividad de nuestro sistema nervioso, ¿no? Pensemos que es una alteración de este sistema nervioso, y entonces, aunque tú le digas al paciente, oye, cálmate, oye, es que no está pasando nada, es que estamos en un lugar seguro, incluso el paciente está tan alterado que es muy complicado
que con palabras se pueda regular, ¿no? Entonces, lo importante que es que las crisis sensoriales sí, obviamente, es más común que ocurran con niños TEA, sin embargo, las crisis sensoriales ocurren en niños con TDAH, discapacidad intelectual, PCI, en fin, ¿no? Nadie está expenso a una crisis sensorial, ¿no? A muchos estímulos y entonces que esto ocurra. Obviamente un niño con desintegración sensorial, dificultades sensoriales, vamos a tener que es mucho más común, pero todas las personas podríamos en algún momento presentar una crisis sensorial, ¿no? Entonces es muy importante que el profesor, que el docente tenga muy claro que esto le puede pasar a cualquier alumno y poder hablarlo antes de que ocurra. Con todo el salón es maravilloso, ¿no? Explicar que, bueno, es como si estuviera aturdido, ¿no? Yo les digo a los profesores, es importante entender que una crisis sensorial pues no es un berrinche, no son niños que están manipulando, es una respuesta incluso neurológica ante una carga sensorial, ¿no? Es como un sistema nervioso en modo alerta. Entonces, esto lo podemos hablar con el grupo, ¿no? De a todos nos puede pasar, no es un berrinche, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Que incluso podríamos hablar un poquito en cómo se vive, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Bueno, se va a ver con llanto intenso, gritos, un niño puede golpear, puede echarse a correr, una desconexión, ¿no? Conductas como muy desafiantes de aventar las cosas, tirar, y así lo podemos ver, ¿no? Pero que primero empezar en qué no vamos a hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué no vamos a hacer ni al compañero ni al propio niño? Pues no vamos a gritar, no vamos a castigar, esto mismo que veíamos al inicio del programa, que hace la maestra, ¿no? Intentar espantar, porque lo que ella dice es, no le quería pegar, lo quería espantar, no, en una crisis sensorial no espantamos, no gritamos, no exigimos que me vea la cara, que me hable, no forzamos el contacto físico, no buscamos o hacemos que razone de, oye, eso que estás haciendo está mal, ¿no? Pero ¿qué sí hacemos? ¿Qué sí podemos hacer? Bajar los estímulos, por ejemplo, apagar la luz, bajarle al ruido, todos nos ponemos en silencio, a lo mejor bajar el estímulo de tanto ruido que puede haber en un salón de clase, puede haber una contención física, la contención física puede ser desde un abrazo fuerte y que esto contiene mucho a los alumnos, y bueno, hay espacios de regulación, podemos generar un espacio de regulación con pelotas sensoriales, con burbujas, con espuma, con algo sensorial que pueda conectar con el alumno, ¿no? Pero algo clave que sí quisiera compartir es que el adulto debe de estar regulado, ¿no? Que quien va a apoyar al niño necesita estar regulado, porque si el alumno que va a apoyar o el adulto que va a apoyar no está regulado, vamos a tener un conflicto enorme, ¿no? La regulación tendrá que ser del adulto, ¿no? Les decía yo hace unos días que daba una clase, les decía a los alumnos, primero es afuera y después adentro, ¿no? Primero te tengo que ver a ti, adulto regulado, para yo poder hacerlo, ¿no? Pero si yo estoy desregulado y tú también, es complicadísimo regular. Claro. Entonces todo lo que es adentro. Entonces primero tú, regulado, y después yo. Excelente, mira, qué buen punto de partida, Lucho, sí. Porque generalmente el estrés mismo de convivir con una persona con una condición es difícil, ¿no? Tiene que haber una modificación de conducta del papá, del tutor y en el colegio del docente, que pueda él transmitirle esa tranquilidad y esa paz a este estudiante. En tu libro, en la guía que has elaborado, tú hablas ahí como un eje central de tu propuesta, las reuniones con la familia, la reunión con la familia. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo son esas primeras reuniones que debe realizar el profesor, o cómo puedes tú orientar también a los educadores que debe hacerse esta alianza con los padres de familia en estos casos? Dicen una palabra que me encanta, ¿no? Alianza. Lo que buscamos justamente con el profesor es pensar que el padre de familia no es ni una piedrita que está ahí, ni es un malvado que va a estar detrás de ti, sino es un aliado, ¿no? Un aliado ante adaptaciones que no solo el profesor va a hacer, pero que también en casa están haciendo, ¿no? En el libro tengo un capítulo especial para padres y explico que muchos de los padres viven un proceso de duelo, ¿no? Y ese grito, ese
enojo está dotado de miedo, ¿no? De miedo de te voy a dejar a mi hijo y tengo miedo de que pase algo, de que ocurra, porque incluso estos datos que hoy pasó en Estados Unidos, pero que acá en México hemos tenido muchos casos y quizá en su país también, donde se violenta a un niño neurodiverso, ¿no? Entonces esto es tan común que las mamás se viven desde el miedo, después agregamos el duelo, entonces hay muchos temas, ¿no? Y hay maestros que están ya con miedo con estos padres de familia, entonces no pensarlos con miedo, pensarlos como una familia que en ocasiones la ha pasado muy mal a través del diagnóstico, de las terapias, de búsqueda de buenos profesionales, en fin, todo lo que se da, ¿no? Incluso económico cuando tenemos un hijo neurodiverso. Y entonces esta comprensión, esta empatía con el padre de familia y a su vez buscar esta alianza, ¿no? Que yo como profesor voy a brindar, pero ¿qué necesito? ¿Qué ocupo de ti, no? Hay padres que están muy abiertos a dime qué adaptaciones hacemos, yo te los llevo, los gestionamos, buscamos, ¿no? Entonces esta primera alianza es a través de la empatía, de entender a un papá que está preocupado, incluso espantado de qué va a pasar con su hijo en un colegio regular donde hay 20 niños neurotípicos, ¿no? Entonces es esta cercanía desde la empatía y bueno, dándole recursos donde pensemos que somos alianza, donde somos aliados y vamos a construir cuestiones a favor del niño, ¿no? Incluso en el libro les dejo un checklist donde hacemos una evaluación inicial, una evaluación final, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar, no? Porque bueno, acá quien nos rige, la Secretaría de Educación Pública, nos marca ciertas competencias que se tienen que alcanzar según la edad y el nivel de desarrollo del menor. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes autistas no lo alcanzan en el periodo esperado. Entonces, que los profesores tengan muy claro cuál es el antes, cuál es el después, qué avances tenemos y poder irlo justificando con los padres, ¿no? He escuchado muchos padres y los padres quieren claridad, ¿no? Quieren sentirse seguras, madres de familia, padres, sentirse seguros de dónde dejan a sus hijos y que haya claridad de avances, de apoyo, sentirse cobijados, porque mamás, a mí me ha tocado mamás muy complejas o muy espantadas, con mucho miedo y cuando escuchan que acá entendemos, que acá acompañamos, pues bueno, todo funciona, ¿no? Excelente. En el caso de los padres, en el caso de los profesores, se dice la labor del profesor es una labor de enseñar, de educar, pero es una labor de apostolado, en estos casos, que son casos pues que se encuentran frente a un reto, vamos a decir, mayor, ¿no? ¿Cómo se puede motivar a un profesor para que siga adelante? Porque es una labor muy importante que sigan y que no piensen de que no han avanzado, por decir, en la enseñanza, en el aprendizaje, en todo lo que se da como conocimiento. ¿Qué palabras, cómo lo puedes motivar tú como una especialista? ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo se le puede motivar a estos profesores? Yo quisiera decirles que es muy importante que el profesor tenga muy claro que hay retos prioritarios, ¿no? Y que pueda compartirlos con las madres, con los padres, ¿no? Estos retos prioritarios puede ser el habla, el seguimiento de instrucciones. Si bien cuando vamos al colegio lo que buscamos es pues el aprendizaje académico, lectura, escritura, análisis, todo estos aprendizajes pues esperados en primaria, en secundaria, en fin, ¿no? Sin embargo, el profesor tiene que tener muy claro que hay retos prioritarios. Muchas veces para un paciente autista el reto que entre a un colegio tiene que ver con socialización, con integración, con otros datos, pero el profesor tiene que tenerlo muy en claro para compartirlo con los padres de familia incluso, ¿no? Porque habrá papá que diga, oye, sí, es que yo quiero que lea y que escriba, pero bueno, hay habilidades que aún no se consolidan, ¿no? Por ejemplo, no tenemos todavía habla, no tenemos atención conjunta, esas habilidades básicas que te van a llevar a otros, ¿no? Qué importante es que el profesor tenga muy claro cuál es el reto
o cuál es la necesidad actual del menor, ¿no? Hay profesores que dicen, bueno, pues el reto es que ya se mantiene sentado en su lugar por un periodo de 10 minutos, ¿no? Increíble, ya estamos logrando algo, ¿no? Entonces, que el profesor lo tenga muy claro, porque si no nos podemos vivir en angustia, tanto el profesor como la mamá, de, oye, es que no hemos aprendido a leer, no aprendemos escritura, ¿qué está ocurriendo, no? ¿En qué estamos fallando? Y es que no, si entendemos cómo es el desarrollo cognitivo, social, emocional de un paciente neurodiverso, entendemos que estos que parecieran pequeñitos avances son enormes incluso para los padres, ¿no? Que el niño entre al colegio sin llorar es enorme, que un niño se empiece a integrar con compañeros es enorme. Entonces, tener muy claro cuáles son los objetivos, los retos y el desarrollo, que no lo vamos a ver normotípico como con los demás alumnos, ¿no? Que vamos a ver algunas diferencias, pero que en estas diferencias hay mucho crecimiento que tenemos. Pero si yo lo tengo claro como profesor, lo puedo compartir con los padres de familia y podemos llegar a esta alianza. Pero si ni yo lo tengo claro, pues nos podemos perder en el no estamos haciendo un buen trabajo, no lo estoy haciendo bien, este pequeño no debería de estar acá, ¿no? Y cuando las habilidades se van desarrollando. Excelente. Erika, un poquito, si nos puedes relatar un poco acerca de la importancia de las adaptaciones curriculares, ¿no? Muy poco se entiende a qué se refiere, porque ya los maestros llegan con una malla curricular, un cronograma de actividades en el año que es establecido por, en este caso acá en el Perú, el Ministerio de Educación. También se les complica el tema de las adaptaciones, ¿no? Porque recién sabes cuándo vas a empezar con niños, cuando empieza la matrícula. Entonces también ese es un detonante que también, imagino, los estresará, ¿no? ¿Cómo trata el tema de las adaptaciones curriculares en el campo del docente? ¿Cómo verlo? Totalmente. Creo que es una pregunta muy importante, porque hay mucho miedo en el profesor, ¿no? El docente está muy angustiado por qué es, ¿no? O sea, ¿cómo adapto? ¿Qué se hace? La adaptación, primero decir que la adaptación no es cambiar el objetivo, es cambiar el camino. Lo que vamos a cambiar es el camino para llegar al mismo objetivo que todos van a llegar. No es bajar el nivel, no es que si los niños van a aprender hoy la tabla del 5, mi niño al que le voy a hacer adaptaciones curriculares no lo va a aprender y va mejor a pintar una manzana. No es bajar el nivel, son ajustes al entorno, a la forma de enseñar e incluso a la forma de evaluar, ¿no? Que buscan que el alumno sí acceda al aprendizaje, ¿no? Esta frase a mí me encanta, las adaptaciones entonces no cambian el objetivo, cambian el camino. Y hay muchos mitos acerca de las adaptaciones. Hay profesores que me han dicho, oye, no, es que hacer adaptaciones es hacer un privilegio al niño neurodiverso, y no es cierto, no son privilegios, no es que el niño haga un menos trabajo, no es que se trate diferente porque sea privilegiado, y tampoco es algo improvisado, ¿no? Adaptar no es consentir al alumno, sino es enseñar mejor. ¿Qué son estas adaptaciones? Pues bueno, por un lado hay tipos de adaptaciones. Una de las adaptaciones son de acceso, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de acceso tiene que ver con materiales diferentes. Si a lo mejor tú vas a aprender el color rojo coloreando, el niño lo va a hacer pintando, que es más fácil por un problema quizá motor, ¿no? Entonces, vamos haciendo adaptaciones de acceso, de cómo van a acceder al conocimiento. Puede ser de tiempos. Si a ti un examen te va a tomar 1 hora, a lo mejor a este alumno le va a tomar 2, ¿no? Entonces hacemos ciertas adaptaciones para que lleguen a lo mismo, para que hagan el mismo examen, para que aprendan el mismo color rojo, pero el camino es diferente, ¿no? Por otro lado, las adaptaciones también son metodológicas. Una adaptación metodológica es o hacer el programa mucho más visual para el alumno, con pictos, con explicaciones más cortas, o mucho más estructura, ¿no? Y también tenemos las adaptaciones de evaluación. Las de evaluación tienen que ver en cómo me vas a demostrar lo aprendido. Típicamente utilizamos el examen, ¿no? El examen donde evalúo tu memoria y cómo adquiriste ciertos conocimientos, ¿no? Hay alumnos que las adaptaciones tienen que ser orales, el examen tiene que ser oral o tiene que ser a partir de un proyecto, en fin, buscas la manera, pero insisto, acá lo que vamos a cambiar no es el objetivo es el mismo, que el niño autista adquiera lectura, escritura, pero con otra metodología, ¿no? La adquisición de la lectura y la escritura comúnmente silábica, desde el mame, mimo. Pero
Ya tenemos distintas metodologías como la global, ajá, donde el niño autista empieza a leer con palabras conjuntas, ¿no? Entonces, es diferente, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, los errores frecuentes que encontramos en la escuela es: voy a esperar el diagnóstico para adaptar, ¿no? No, las adaptaciones curriculares se inician desde que yo miro cómo llega el alumno, ¿no? Qué deficiencias está presentando el alumno para adherirse a la currícula, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Y de ahí hago estas adaptaciones, ¿no? Y bueno, las adaptaciones son un derecho del niño y una obligación del docente, pero al final la escuela no debe preguntar si el niño se puede adaptar, sino la escuela se tiene que adaptar al niño, ¿no? Esta es la gran diferencia. Excelente. Erika, ¿estamos conectados? Creo que se congeló. Bueno, estábamos hablando con Erika Carrasco, ella es especialista en neurodesarrollo infantil. Y Erika, para concluir con pena la entrevista contigo, nos gustaría que nos cuentes cómo podemos conectarnos contigo. Tengo entendido y bueno, he participado en algunos enlaces Zoom. Que hagas la invitación al público. Vamos a poner en pantalla el teléfono que nos han enviado y cómo desde contactarte, México. ¿No? Desde México. Tenemos el lujo hoy día de contar con Eri Carrasco. Gracias, Eri, porque ha sido un honor para nosotros conocerte y te comprometemos pues para también volver a conversar de este tema en las próximas semanas que ya empieza el año escolar aquí. A ver si tú le haces la invitación al público, a las mamás, a los docentes y que se conecten contigo. Mientras ponemos el teléfono y las redes sociales. Pues muy agradecida de estar aquí con ustedes y pues sí, invitarles a que participen. Tenemos varios eventos totalmente gratis, tenemos visitas a escuelas, tenemos capacitaciones. Nuestro interés justo es hacer un mundo más incluyente, ¿no? Capacitar al docente, también al padre de familia, darle herramientas a los alumnos, en fin, llegar a la inclusión es de todos, ¿no? Necesitamos todos tener un granito de arena. Nosotros capacitamos desde la señora que corta el cabello para integración sensorial hasta los restaurantes. Les hemos llevado cartas con pictogramas para que puedan ser accesibles para otros alumnos, pacientes. Entonces, la inclusión es de todos, es tarea de todos y pues les invito. Nosotros estamos acá en México, en el centro del país, con muchísimo gusto a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto Kinderland o como psicóloga Erika Carrasco. Para mí siempre es un gusto atenderles, escucharles y pues bueno, ahí está nuestro número telefónico, extensión México, para que puedan contactarse con nosotros y pues muy agradecidas, esperemos pronto estar por su país para poder ir a conocerles y bueno, conocer esta forma educativa que ustedes llevan, ¿no? Es importante estas alianzas y pues que venga lo mejor para nuestros niños y para la sociedad en general. Excelente, exactamente, Eri. Así que próximamente de repente te tenemos en Perú y el estudio de Red de Comunicación Regional y específicamente de Por Sin Límites estará honrada de tenerte con nosotros y bueno, estaremos en contacto para poder desarrollar otros temas relacionados con el tema educativo y el tema relacionado con los padres de familia. Así que nos despedimos de ti, ahí está en 1 hora menos que nosotros, ¿verdad? Así es. Ahí, acá son casi la 1, nos hemos pasado unos minutos, ahí recién son las 12. Las 12. Perfecto, Erika. Pues muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias. Un saludo, abrazo. Gracias por esta conexión. Nos vemos. Saludos a todos nuestros amigos de México. Centro Paradeportivo Sin Límites presenta Depor Sin Límites, el primer programa paradeportivo del Perú, con noticias, entrevistas, entrenamientos, fisioterapia y más, enfocada al mundo paradeportivo.